Días. Mi nombre es Ricardo Reus. Estamos aquí junto a un gran amigo que tengo, que este trabajo me ha dado, que es Luis Ortega. Vamos a dar comienzo al webinar hoy organizado por Ubiquiti y por Probetel, donde vamos a charlar un poco acerca de soluciones de radioenlaces y switches para video, seguridad IP. ¿Sí? En menos de una hora yo calculo que esto va a terminar, así que no se pongan nerviosos y tómense una tacita de té y dennos un poquito de bola. La idea de esta presentación va a ser hablar un poco acerca de las diferentes tecnologías que hoy Ubiquiti ofrece para este tipo de soluciones, cuáles son las buenas costumbres o qué es lo más recomendado para, para traficar con este tipo de enlaces. Y bueno, las diferentes líneas de producto que hoy Ubiquiti ofrece. Luego, al final de la charla, vamos a dejar que los asistentes puedan hacer algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo a medida que sea posible. ¿Sí? Luis, ¿andás por ahí? Perfecto, Ricardo, sí, muchísimas gracias. Listo, bueno, Bien, te paso la palabra entonces. no hay problema, gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias por la convocatoria a Provetel, que es nuestro distribuidor en Argentina, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Veo que hay algunas preguntas con respecto al material, lo vamos a compartir con ustedes, no se preocupen por ello. Igualmente, Provetel está grabando justamente el material para compartirlo a través de su canal de YouTube y va a ser enviado también el link a todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar con este seminario que aproximadamente, como lo comentó Ricardo, nos va a tomar alrededor de unos 50 a 60 minutos y vamos a ir conociendo cuáles son las soluciones que se recomiendan bastante para el tema de bioseguridad en la parte de radioenlaces y la parte de switches que nosotros desarrollamos. ¿Qué podemos primero transmitir con un radioenlace? Y vamos a enfocarnos en hablar la parte de radioenlaces, donde de repente siempre hay muchas preguntas acerca de cuál es el producto ideal. En Ubiquiti es un portafolio muy grande de radios, los clientes siempre me dicen, hay tanto producto, pero quisiéramos saber cuál es el modelo que más se recomendaría para una solución, cuál es el enfoque. Vamos a conversar de ello. En realidad, con un radioenlace, nosotros podemos transmitir video, voz sobre IP, data IP, telemetría. Obviamente, siempre tiene que ser de protocolo IP. Buscamos siempre tener una comunicación LAN to LAN 100% transparente. Ahora, un pequeño detalle. El tráfico de video, el tráfico de voz, el tráfico de data o telemetría puede generar a veces una gran cantidad de megas y muchas veces los usuarios evaluamos el peso del tráfico, podríamos decir el estrés que genera el tráfico en base a los megas. Pero en realidad el tráfico que se genera en las redes IP se mide en paquetes por segundo. Y acá se ocurre una gran diferencia entre la data, que son paquetes muy grandes, el voz sobre IP, que son paquetes muy pequeños, y el video IP, que son paquetes intermedios. Entonces, usualmente hay clientes que han experimentado a veces fatiga en la parte de procesamiento de los radios y dicen, pero pasando 30, 40 megas el equipo no da más, pero sin embargo cuando pongo 100 megas de internet el equipo lo pasa tranquilamente. Muchas veces el factor de procesamiento es algo que impacta en los equipos y durante la presentación vamos a conversar justamente acerca de por qué se recomienda algunos equipos para algunos enlaces troncalizados o algunos enlaces de factores críticos. Entonces, lo primero en comprender es qué es necesario para desarrollar un enlace inalámbrico. Siempre para hacer un enlace inalámbrico, indistintamente la tecnología del enlace, generalmente trabajamos nosotros en frecuencias libres, como suele ser 5 GHz, por ejemplo. Podemos usar banda licenciada, pero usualmente trabajamos con banda libre. Y siempre el primer punto va a ser necesario validar la línea de vista. Nosotros para validar la línea de vista, que es justamente una de las propiedades que requieren los enlaces, tenemos una herramienta que es cerrar link. Obviamente ustedes ahí pueden posicionar la coordenada A, la coordenada B, obviamente les va a dar la información de la distancia y al mismo tiempo va a ser una proyección de la propagación de la onda. Es muy importante que esa propagación siempre esté libre de obstáculos. Eso significa que no tengamos edificios, no tengamos torres de alta tensión, no tengamos vegetación, no tengamos árboles, tiene que estar totalmente libre. A veces me preguntan, ¿qué pasa si parte de esta línea de vista, que es ese espacio reservado para los radios, está ocupado por otro elemento que no sea el aire? Pues eso podría ocasionar siempre problemas en la parte de comunicación, inestabilidad
y en algunos casos obviamente afectar el desempeño de los enlaces. Por eso siempre el primer punto es necesario validar la línea de vista. Y hablando del factor de seguridad, cuando nosotros en una ciudad queremos generar, por ejemplo, o conectar cámaras a veces de seguridad ciudadana y no tenemos la línea de vista porque hay un edificio en el medio o por una estructura, usualmente nos apoyamos levantando a veces, por ejemplo, el punto A lo levantaríamos a un edificio y en el edificio vamos a hacer como un punto de acopio, podremos decir, vamos a centralizar las cámaras para luego retransmitir. Es muy común en los proyectos de biovigilancia trabajar con subnodos donde podamos nosotros centralizar esta información. Entonces, en la implementación, justamente hay varios productos que se suelen utilizar. En la imagen, unas pantallas de unas imágenes, unas fotos que compartió un usuario con una implementación. Por ejemplo, este es en Lima, con cámaras de seguridad, justamente un sistema de circuito de playas. Y estoy utilizando justamente equipos muy recomendados que son los PowerBin ISO. Vamos a conversar acerca de los modelos más adelante. Y las implementaciones en realidad son bastante sencillas. Importante siempre en el factor de instalación de cámaras o de radioenlaces es la estabilidad. ¿Qué se refiere a estabilidad? El lugar donde el enlace es instalado, digamos, no debería moverse, ya que eso nos podría ocasionar a veces limitaciones si tenemos esa característica. Entonces, vamos hablando un poco más en profundidad acerca de los enlaces para video. Efectivamente, con los radios de Ubiquiti podemos desarrollar, como les mencionaba, los enlaces inalámbricos para cámaras IPs e inclusive otros servicios, porque en realidad lo que nosotros construimos es un radioenlace LAN to LAN extendida, así que si detrás de la cámara, detrás del radioenlace quisieran adicionalmente a la cámara poner un Wi-Fi, por ejemplo, para una ciudad digital, o quisieran poner algún sistema de telefonía o voceo, por ejemplo, se podría hacer siempre y cuando sea IP, no hay ningún problema, pues el radioenlace puede transportar el tráfico, e inclusive en segmentaciones de VLAN. Cuando nosotros tenemos siempre un radioenlace, puede ser arquitectura punto a punto y multipunto, y es muy importante conversar acerca de estos dos diseños de enlaces, ya que efectivamente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, así que vamos a conocerlas en las próximas dos diapositivas, ¿no? Siempre la comunicación es 100% transparente, eso significa que si la cámara es PTZ, por ejemplo un speed dome, una cámara que se mueve, obviamente el joystick tiene un tiempo de respuesta instantáneo. Es muy importante en los enlaces de video tener siempre buenas dimensiones y escoger el producto apropiado. Y mucha gente me dice, ¿por qué no utilizas equipos de la línea de distribución de Internet? Porque nosotros no podemos tener tiempo para retransmisiones en la parte de video. Y eso es muy importante que siempre esté claro. Entonces, cuando hablamos de soluciones punto a punto, efectivamente vamos a ver el diseño que tenemos en la parte de derecha. Tenemos ahí 4 cámaras instaladas que están centralizando en una torre de acopio y vamos a hablar de las ventajas. La ventaja es que como cada enlace es dedicado, obviamente la capacidad de datos es mayor. Este diseño de punto a punto nos permite obtener mayor cantidad de megas por enlace. Usualmente se recomienda mucho para cámaras que superan el Full HD, o sea 4K o más. Permite el uso de antenas más directivas, lo cual ayuda a evitar mucho los ruidos e interferencias, y es verdadero. Efectivamente, el factor principal que muchos usuarios sufren en la implementación de proyectos a gran escala es la interferencia. Entonces, ¿cómo mitigamos la interferencia? Obviamente, los radios poseen tecnología para mitigar un poco el ruido, pero recuerden que la interferencia ingresa a los radios principalmente por el factor de antenas. Entonces, al tener antenas más directivas que apunten a un lugar en particular, permite reducir mucho la interferencia. En caso de tener problemas en uno de los 4 enlaces, por ejemplo, que vemos en este diseño, solamente el enlace que tiene problemas sufrirá alguna afectación del servicio. El resto mantendrá su capacidad. ¿A qué se refiere un problema? A veces, por ejemplo, nos construyeron un edificio a mitad de camino o de repente tenemos el problema que la antena se movió por un tema de mantenimiento errado o tenemos de repente la interferencia que alguien nos generó accidentalmente, etcétera. Entonces, son grandes ventajas que tiene el sistema punto a punto. Las desventajas es el costo de la solución. Es un poco más alta que el punto multipunto debido a que hay mayor cantidad de radios activos en la torre. Ocupa mayor cantidad de espacio en la torre de acopio, que es un factor que también se tiene que considerar. No solamente espacio, sino también peso. Y si hay muchas cámaras centralizadas en una torre de acopio, nos podemos quedar rápidamente sin frecuencias, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración estos aspectos que nos podrían afectar en algunos casos. A nivel de soluciones, en punto multipunto, como vemos ahora en el diseño, su implementación es más rápida y económica.
Efectivamente es una gran ventaja que tiene el punto multipunto, ya que hay un solo equipo activo en la torre. Ocupamos menor cantidad de espacio en la torre de acopio y eso realmente es bastante bueno, menor cantidad de radios activos, menor consumo de energía y menor uso de frecuencia, optimización un poco de espectro. Obviamente hay grandes ventajas en esta solución, por eso es una de las más implementadas, el punto multipunto, pero nunca hay que olvidar las desventajas que podría tener, ya que a veces esto nos podría jugar en contra. Se tiene que validar que las cámaras estén dentro de la zona de cobertura. Hay rangos, no muy cerca ni tampoco muy lejos. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que en el proyecto las cámaras estén dentro de la zona de cobertura de la antena sectorial. La antena sectorial no genera la cobertura en el metro 1 ni en el metro 10. A veces comienza a partir de los 200, 300, 500 metros, 1000 metros. ¿De qué depende? Depende del tipo de antena sectorial que se use, depende de la altura que tenga en la torre, la inclinación que se le dé, X factores. Entonces, eso hay que considerarlo siempre a nivel de cálculos. Usualmente hay que hacer cálculos matemáticos para ello y eso hay que considerarlo para no tener problemas. Siempre las radioenlaces tienen que estar dentro de la zona de cobertura del sector. Si hay algún suscriptor en punto multipunto que tiene problemas o se mueve la antena, se degrada, etcétera, eso podría afectar el rendimiento del sector, sí. De todas maneras lo va a afectar ligeramente porque nosotros tenemos un protocolo en la parte de Airmax que permite castigar dinámicamente al enlace mal conectado en punto multipunto. Si de las 4 cámaras una se moviera, el sistema lo que hace es inmediatamente castigar a una de estas cámaras y obviamente el resto sigue trabajando. Obviamente podría impactar un poco ligeramente, pero en general el tráfico va a fluir. Pero eso va a significar que el access point va a tomar acciones correctivas, castigando al radio que esté mal conectado. Hay que tener mucho cuidado en el dimensionamiento de megas. Este es uno de los puntos donde también muchos cometen errores. Como es un sector, recuerden que la capacidad es compartida y las cámaras no dejan de transmitir nunca, así que hay que tener mucho cuidado de no sobrecargar al sector de muchos megas, porque eso podría pues a veces limitar la capacidad del rendimiento en general. Aplicaciones a gran escala. Efectivamente, el sistema de enlaces que posee Ubiquiti nos va a permitir desarrollar justamente capacidades bastante grandes. No solamente poder desarrollar, digamos, enlaces punto a punto multipunto básico, sino también enlaces troncalizados. Siempre es muy importante escoger el producto adecuado, ahí viene justamente el diseño, para que nuestra solución siempre sea exitosa. Inclusive a nivel de proyectos de gran escala. He trabajado soluciones 100% inalámbricas con más de 250 cámaras. Es un proyecto bastante exitoso en la ciudad de Lima y en otros países también he desarrollado proyectos de 50, 60, 30. Es muy habitual 20 cámaras inalámbricamente. Es muy común trabajarlo. Obviamente proyectos más grandes se pueden trabajar, pero recuerden que es muy importante tener el diseño y sobre todo escoger el radio correcto o el producto correcto, como solemos decir, para cada implementación. Cuando hablamos de tipos de enlaces, efectivamente nosotros tenemos 3 tipos diferentes. Tenemos el punto a punto de última milla, tenemos el punto a punto bajul, que es común en punto a punto troncal, es para pasar no una cámara, sino muchas cámaras de video, varias cámaras de video, y tenemos obviamente el diseño punto multipunto. Vamos a hablar de los productos más recomendados para estos 3 tipos de enfoque en la presentación y A como ver, lo comenté. Luis, Sí, Luis, un segundito. Están diciendo algunos usuarios que no tienen audio. ya, Eh, varios, ¿eh? ya, A a ver, ver. Pero, ¿pueden? ¿Hay alguien que esté escuchando bien? porque tú me estás escuchando, Ricardo, o se cortó la Sí, yo comunicación. perfecto. Ahí hay usuarios que se escuchan, que dicen que se escucha bien, pero tenemos 3 usuarios, o sea, que han dicho que Ya. no tienen audio. En, Raro, o sea, en realidad la transmisión está bien. Podría ser un tema de que de repente tienen que reiniciar la conexión. Sí, porque la mayoría nos está escuchando bien sí, 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 aparentemente. todos escuchan bien. Ya, no, gracias a las personas por confirmarnos. Gracias a Ricardo por revisar justamente los textos. Por favor, si alguien tiene problemas, le pido que por favor lo reinicie el sistema. Pido disculpas, usualmente funciona muy bien el GoToWebinar. Eh, Listo, vamos a continuar entonces, Ricardo. Dale. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, hay productos muy recomendados para cada uno de estos tipos de enlaces y en esta presentación vamos a conversar obviamente acerca de ello.
Consumo de megabits en las cámaras IP. Este es un factor de repente que podría centrarse en mucha discusión acerca de cuánto consume cada cámara, pero he tratado de trabajar en base a una recopilación de algunos fabricantes de cámaras y algunos comentarios de que usuarios que han trabajado con la solución justamente me daban también estos datos en tráficos reales más o menos de consumo, ¿no? Usualmente en las soluciones de biovigilancia se trabaja 25 cuadros por segundo, la calidad es siempre media alta del video, utilizamos siempre códec H264, H265 o 264 Plus, algunos ya lo están implementando, y el throughput promedio en una cámara HD varía entre 3 y 5 megas, Full HD entre 6 y 10 megas y 5 megapíxeles entre 10 y 16 megas. La fluctuación de la calidad, o perdón, del ancho de banda del video también depende de factores como la calidad del lente, la calidad del chip de compresión, depende del factor de luz, un tema muy importante. Hay clientes que no lo manejan esto, pero si hay muy poca luz, se genera un efecto de lluvia, los que han visto a veces en la parte de video, y ese efecto de lluvia aumenta el ancho de banda exponencialmente, inclusive ahí se lo puede hasta duplicar. El motivo es que recuerden que el H264, las técnicas de compresión de video, solamente mandan el video que cambia, pero si tienes un efecto de lluvia en toda la imagen, pues toda la imagen cambia, por lo tanto todo se envía. Entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las capacidades reales de los equipos? Capacidades que se pueden alcanzar. En el caso de punto a punto, tenemos para Air Max AC y A-Fiber, que son las dos familias que recomendamos, por ejemplo, desde 60 megabits, en A-Fiber 120 megabits y así sigue aumentando hasta anchos de canales de 50. Usualmente para todo lo que es proyectos de vigilancia se trabaja en ancho de canal de 10, 20 o máximo 30. No se suele usar anchos de canal más grandes porque estaríamos muy expuestos al factor justamente de interferencia. Ahora, en el caso de punto multipunto, Air Max AC tenemos solamente disponible, AirFiber no trabaja punto multipunto y obviamente las capacidades son idénticas a las que tenemos en punto a punto. Ahora, los clientes me dirán, ¿cómo es posible alcanzar esas capacidades? Acá vienen algunos detalles importantes. Nosotros cuando hacemos el cálculo del enlace, o sea, de la línea de vista, y ingresamos los valores de potencia, ganancia de antena, que el equipo va a trabajar, el software simula siempre un alineamiento perfecto. Por lo tanto, es muy importante que cuando el producto se instale, se logre alcanzar el nivel de energía estimado o muy cercano a él en el software teóricamente. Muchos clientes a veces instalan los enlaces, como a veces son de alta ganancia las antenas, enlaces son cortos, por más de que tú lo instales mal, el valor de energía es bueno, pero no solamente el valor de energía tiene que ser bueno, sino tiene que ser realmente el valor que teóricamente se estimó. Eso significa un alineamiento de 100%. No tener un alineamiento de 100%, obviamente podría degradar el rendimiento del enlace y obviamente no te va a dar estos megas. Y la otra condición, aparte del alineamiento y obviamente la línea de vista, es tener un SNR igual o superior a 33 como recomendado. ¿Qué significa un SNR? Una separación de la interferencia. Usualmente si tenemos en la parte de una ciudad siempre interferencia, es muy importante tener el nivel de energías muy altos, porque mientras más alto sea el nivel de energía del enlace, más separación tienes de ruido. Inclusive hay clientes que me dicen, tenemos un problema de ruido de -80, los que trabajan en enlaces. Con -80 de ruido yo puedo desarrollar el 100% de capacidad inclusive. O sea, no tengan problema de que si el ruido es alto. El problema es que cuando el ruido es alto y tú tienes baja señal, el rendimiento se cae. Pero si tú tienes un ruido alto con altos niveles de señal, vas a obtener buen rendimiento. Entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Ahora, en punto a punto, como se darán cuenta, como que no hay mucho problema, porque en realidad las cámaras no consumen más de 10 o 15 megas, así que capacidad siempre hay. ¿Dónde viene la parte más dura o difícil? En el punto multipunto. En el punto multipunto, efectivamente, nosotros podemos tener saturaciones. Ahora, por ejemplo, en cámaras HD, menciono que en 10 MHz se recomiendan 2 streams, en 20 MHz 24 streams. Y utilizo la palabra streams. Unos clientes me preguntaban, ¿por qué no pusiste cámaras? ¿Por qué pones streams? Streams, que significa en español secuencias de video, lo pongo de esta manera porque en algunas configuraciones de los grabadores nosotros traemos dos videos, uno para grabar y uno para visualizar. Entonces, usualmente si traes dos videos, obviamente estás haciendo una doble transmisión, estás consumiendo doble ancho de banda. Hay que tener muchas veces esto en cuenta.
Entonces, obviamente estas son las cantidades máximas que se recomiendan de cámaras en un punto multipunto. Siempre podemos trabajar con números menores. Obviamente en cámaras Full HD el número se reduce, como pueden observarlo, a 6 y 12, y en cámaras de 5 megapíxeles prácticamente se reduce significativamente. Entonces, siempre tratar de manejar estos números a un 80%, en realidad, para siempre tener un margen libre de tráfico, para no tener siempre saturación en los enlaces. Entonces, recuerden que casi usualmente sobre 5 megapíxeles, trabajar en el punto multipunto a veces te limita a 5 cámaras por sector, 6 cámaras por sector, entonces en algunos casos trabajamos en punto a punto en los proyectos. Entonces ya no vamos a darle más vueltas, vamos a hablar justamente de qué productos se recomiendan para cada uno de los enlaces en la parte de video IP para poder trabajar. En realidad vamos a comenzar hablando del punto a punto y primero vamos a hablar del corta distancia. Enlaces corta distancia, usualmente proyectos privados, enlaces que van hasta 500 metros o 1000 metros, se pueden trabajar con los modelos NanoBeam que tenemos en la pantalla. Son equipos bastante compactos y ligeros para poder trabajar y justamente son de la solución AC. Algunos clientes me preguntan, y justo veo que alguien está consultando por el modelo Loco M5. En realidad, recuerden que la familia M es una familia bastante antigua, en la cual trabaja obviamente también la parte de video, pero recuerden que la línea Air Max M se desarrolló en su entonces para tráfico de video, podríamos decir hasta HD, pero hoy en día el tráfico de video es Full HD y obviamente otros códecs. Entonces, el procesamiento que se requiere es mayor. Los radios en NERMAX tienen mayor capacidad de procesamiento y obviamente esto es muy importante para obtener rendimientos más altos. Las ventajas de este equipo, compacto, ligero. La desventaja es que no tiene mucho aislamiento de ruido, no es muy directivo, pero como se va a usar a cortas distancias, usualmente en aplicaciones privadas, digamos la parte perimétrica de una industria, la parte perimétrica de la oficina, obviamente es un equipo muy apropiado, fácil, digamos el bajo aislamiento de ruido no va a afectar mucho en ese tipo de aplicaciones, ya que vamos a obtener altos niveles de energía en la parte de producción. Pero también tenemos equipos muy recomendados para la parte ya de proyectos de biovigilancia, ¿no? Como los que hemos visto en algunas imágenes al comienzo de la presentación. Nosotros tenemos ya como equipos recomendados los PowerBeam, justamente la línea ISO. ISO significa que son los PowerBeam con aislamiento de ruido del PowerBeam normal. El PowerBeam con ISO nos permite disminuir mucho el factor de interferencia que nos afecta, aumentando siempre el desempeño que nosotros podemos tener justamente en la parte de comunicaciones. Entonces, esto va a aumentar notablemente, como les digo, el rendimiento, sobre todo en la parte de comunicación. Y como podemos observar en la tabla, hay distancias mínimas para el punto a punto y distancias ideales. Una distancia ideal significa que el equipo sigue desarrollando el 100% de su energía, siendo el modelo 300 ISO, uno en general de los productos más usados para la parte de biovigilancia actualmente. Estos radios, la única desventaja que tienen es que son un poco más grandes, un poco más de volumen, pero igualmente los modelos ISO incorporan su tapa o su radón, que llamamos que es la tapa aerodinámica, incorpora mejor aislamiento lateral y posterior, justamente para evitar factores de interferencia que puedan afectar el comportamiento en sí del enlace. Entonces, para lo que es ya radios recomendados para el punto multipunto, vamos a ver también cuál es la propuesta de equipos que se tiene para tanto la torre, podremos decir, y obviamente los suscriptores directamente en un punto multipunto. Cuando nosotros hablamos de punto multipunto, la solución siempre está compuesta por el radio que va en la torre, que llamamos el radio estación base. El radio, efectivamente, que se recomienda siempre es el modelo Rocket AC Prisma por sus técnicas de mitigación de ruido, el cual se combina con diferentes opciones de antenas sectoriales. Pueden ser antenas pequeñas, antenas grandes, antenas de alta densidad, o sea, varias antenas en un solo rack, etc. Entonces, ¿de qué depende la antena? La antena va a depender del factor de cobertura que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, corta distancia son justamente sectoriales pequeñas, cuando las cámaras están máximo a 1 kilómetro, por ejemplo, y obviamente están desde los 200, 300, 400 metros. Si las cámaras están sobre los 900 metros, se recomiendan antenas sectoriales justamente de mayor tamaño para generar un factor distancia. Recuerden que la elevación, que es la apertura del ángulo, varía y siempre traten de usar la antena del ángulo más reducido posible. Por ejemplo, si necesitan solamente 50 grados, usen la antena de 60. No usen una antena de 90 porque mientras más grande sea el ángulo de apertura, mayor cantidad de ruido les podría ingresar justamente a la solución de punto multipunto.
Y acá obtenemos un diseño para entender mejor la solución. En la parte de la torre, que es la estación base, utilizamos antenas sectoriales grandes para factor de distancia, antenas sectoriales pequeñas para corta distancia, obviamente depende de las inclinaciones. Y no se preocupen por la parte de potencia, ya que los equipos en Airmax AC que se utilizan para esta solución tienen control automático de potencia de transmisión, tanto para TX de la base al cliente, como el cliente justamente también a la base. Igual los suscriptores que se recomiendan para el proyecto siguen siendo siempre los modelos ISO, o sea, los PowerBeam ISO, y podemos obtener muy buenas distancias recomendadas hasta 7 kilómetros, obviamente con toda la capacidad de energía. Ahora, ¿cuál es la distancia que desarrolla cada uno de los radios? Y justo acá lo tenemos. Tenemos los modelos NanoBeam, los modelos PowerBeam en todas sus categorías o todas sus líneas de productos, y acá podemos ver justamente el detalle de las distancias recomendadas para los proyectos. En el tema de punto multipunto, yo personalmente recomiendo los modelos en la parte de proyectos, siempre los PowerBeam ISO. El motivo es el alto aislamiento de ruido que estos equipos poseen, siempre ayuda a mejorar el rendimiento en general. Y recuerden que si sufrimos menos de interferencia, también significa menos mantenimientos en la parte de las frecuencias, ¿no? A veces hay que cambiar las frecuencias porque nos generaron interferencia, pero si tenemos un excelente aislamiento de ruido, eso no va a ser muy necesario. Ahora, si necesitamos mayor cantidad de distancia, obviamente hay equipos que sí pueden desarrollar mayor cantidad de distancia, lo cual es importante, obviamente, para obtener mejores desempeños. Y hablando de enlaces troncalizados, acá vamos a conversar acerca de los enlaces que son muy recomendados para pasar no solamente una secuencia de video, sino tal vez varias secuencias de video directamente. Nosotros usualmente para esta solución digamos, de enlaces troncalizados recomendamos equipos de A-Fiber. Podemos usar algunos equipos de Airmax, vamos a comentar cuáles son, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta de que hay tres técnicas de comunicación inalámbrica. FED, HED y TED, lo que ustedes pueden ver en la pantalla. TDD es una solución costo-beneficio incorporado en la parte de Airmax, una solución realmente bastante económica y también productos muy fáciles de configurar, pero tenemos equipos recomendados para troncales. ¿Cuáles son los equipos recomendados? Los modelos FED cuando el tráfico es full duplex. En el caso de video casi no tenemos este requerimiento, pero si el cliente lo pide se puede trabajar. Y usualmente trabajamos con los modelos HD, que son los modelos híbridos, justamente los modelos que permiten obtener alto desempeño. Entonces vamos a presentar cuáles son los productos recomendados en cada categoría. Obviamente va desde el modelo más costoso FED hacia la derecha, que es el modelo más económico. En general, yo siempre recomiendo el modelo intermedio, el X, ya que justamente son productos que tienen muy buen performance y son más que suficiente para las aplicaciones de video IP. Como opción de backhaul básico, podemos usar el Rocket, nuevamente el de Prisma, y lo combinamos ahora con una antena Dish para obtener justamente aislamiento de ruido y mayores niveles de energía. Esta característica del Rocket nos permite a nosotros procesar 50.000 paquetes por segundo, lo cual aproximadamente podríamos recomendar para pasar digamos, unas 37, hasta unas 35, 40 cámaras, podríamos decir, se podrían procesar con este radio. Hay que tener en cuenta, obviamente, la cantidad de paquetes de cada secuencia de video. Hay que tener también en cuenta la parte de los megabits que vamos a poder transmitir, pero en general unas 35, 40 cámaras se puede transportar con muchísima facilidad. Perfecto, por acá me están comentando o haciendo unas preguntas acerca de, ¿hay penetración en paredes o obstáculos? Pues efectivamente, usualmente no, porque estas son soluciones de radioenlaces para exteriores. Si nosotros tenemos de repente un requerimiento de cámaras Wi-Fi, por ejemplo, dentro del hogar, hay que montarse un sistema Wi-Fi o dentro de la oficina que tenga obviamente muy buenas coberturas para que las cámaras puedan funcionar directamente. Y luego vamos a hablar de los backhaul avanzados. Primero, el modelo híbrido. El modelo HED, justamente Hybrid Duplex, este nos permite a nosotros poder obtener muy buenas características y rendimiento, y comenzamos hablando de un modelo en la banda de 4 GHz. El 4 GHz de Ubiquiti vale igual que el 5, el costo es exactamente el mismo. El 4 GHz nos permite obviamente trabajar en una banda que en algunos países, no estoy seguro al 100% en Argentina, si
se puede usar esta banda para seguridad pública, pero por ejemplo en otros países de América Latina sí ha sido autorizado el uso. Se puede usar este equipo para lo que es ya seguridad pública, por ejemplo, cámaras de la policía, cámaras de las municipalidades, cámaras de la gobernación, etcétera, ¿no? Entonces, son equipos que tienen la habilidad de desarrollar grandes cantidades de distancia. La característica principal de los modelos A-Fiber es su procesamiento, 20 veces más procesamiento de paquetes que los modelos, inclusive el mejor modelo de Air Max AC, y estos equipos han sido diseñados exclusivamente para troncalizados, o sea, su capacidad es bastante alta, orientado a troncalizado, y al mismo tiempo el sistema de mitigación de ruido es extremadamente alto. El modelo más usado y el recomendado para troncales es el modelo 5X, obviamente relación costo-beneficio completa, un equipo que trabaja en banda de 5.1 a 5.9, un equipo con alto sistema de mitigación y uno de los ganadores a nivel del mercado en su categoría por eficiencia espectral, el costo que tiene y obviamente la cantidad de datos que puede procesar. Inclusive puede desarrollar enlaces extremadamente largos. Muchos clientes en la parte de distribución de Internet usan este equipo para poder conectar sus redes. Entonces, ya se imaginan la cantidad de datos que el equipo puede procesar. O sea, Internet de más de 600 usuarios, 700 usuarios lo puede procesar el equipo. Entonces, siempre muy buenas características de capacidades. Una de las ventajas que tienen los modelos X es que podemos nosotros intercambiar las frecuencias de transmisión y recepción. Cuando nosotros trabajamos en un enlace, por ejemplo, en la parte de Air Max, que son los primeros productos que vimos, tú estás obligado a usar la frecuencia, la misma frecuencia en el radio A y en el radio B, obviamente para que el enlace se pueda establecer. Pero cuando en la vida real quieres hacer esto, es muy difícil que encuentres la misma frecuencia libre de ambos lados. Encuentras libre alguna del lado A, pero esa está ocupada en el lado B. Encuentras una libre en el lado B, pero esa está ocupada en el lado A y viceversa. Entonces los modelos A-Fiber X tienen la habilidad de transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Siempre hay que recibir en la frecuencia libre. Podemos transmitir en una contaminada, pero tenemos que recibir en una libre. Esto permite justamente flexibilidad en los proyectos y permite aumentar justamente la parte de desempeño en la parte real de operación. O sea, no es teórico, es real. Eso no desgasta la capacidad del equipo, no perdemos procesamiento, nada. Y tampoco hay licencias. Recuerden que en Ubiquiti no tenemos costos ocultos de licencias. Y para los modelos A-Fiber 4X y 5X tenemos justamente antenas, bueno, en el caso, exclusivamente para 5 la antena de un pie, y la de 2 y la de 3 puede ser compartida con el radio de 4X. Obviamente las distancias son menores en los modelos 4X por una pequeña pérdida digamos, de la resistencia de la antena porque fue desarrollada para frecuencia de 5, pero igual se puede trabajar sin ningún problema según las tablas que vimos de distancias recomendadas para los productos. Y si tenemos el requerimiento de que el cliente, aparte de pasar el video de cámaras, te dice, mira, aparte de las cámaras que vamos a pasar, yo quisiera, y esto es muy común cuando tenemos, por ejemplo, la oficina y la bodega, o la oficina y el almacén. Entonces dice, voy a traer las cámaras a la oficina principal, pero de la oficina principal le voy a mandar internet a la bodega y le voy a mandar el sistema contable y el sistema de facturación y otras cosas. Entonces, quiero que la comunicación sea bidireccional y de alto rendimiento y obviamente pues no tenga latencias ni cortes. Entonces se recomienda mucho estos modelos, los A-Fiber 5, el 5U, dos modelos porque hay dos rangos de frecuencia, 5459, 5762, y la mayoría trabaja un poco en banda alta. Recuerden que obviamente si se salen del rango podrían tener algunas limitaciones legales, pero eso depende directamente del instalador. Y son equipos muy recomendados a 15, 18 kilómetros, los recomiendo bastante, ya que hasta esas distancias podemos obtener muy buenas características y capacidades. ¿Por qué no lo recomiendo a más distancias a pesar que es un equipo que alcanza 100 kilómetros? El problema es que como no tiene antenas muy grandes, si hay mucho ruido en la zona, eso puede degradar el rendimiento del equipo. Entonces, si hay un poco de ruido a cortas distancias, 15, 18 kilómetros, inclusive la mayoría de clientes a veces tienen la bodega y la oficina a 500 metros, 1 kilómetro máximo a veces. Esto es un enlace troncalizado bellísimo, impecable realmente, un rendimiento único a nivel de su categoría y obviamente capacidades muy altas para poder trabajar en arquitecturas full duplex de comunicación. Pero hablando también de la parte de enlaces,
hay uno de los detalles también muy importantes, el tema de la alta disponibilidad. A veces en los proyectos nosotros desconfiamos un poco de los enlaces porque como están en la torre, están expuestos a los relámpagos, a las descargas atmosféricas, o sea, siempre es el primer equipo en poder sufrir alguna descarga y si a veces no la puede aguantar con el sistema tierra, podemos perder algún radio. Entonces necesitamos siempre tener uno en contingencia a otro, por ejemplo, en el caso de que tengamos algún problema eléctrico con alguno de los radios o bueno, queremos aumentar la disponibilidad de la solución. Entonces, nosotros tenemos un sistema que se llama N por N, me permite que a nivel de los radios conectorizados A-Fiber 5X, podemos nosotros agregar a la misma antena dos radios o hasta cuatro radios, de los cuales pueden estar los cuatro activos o uno activo, los otros en stand-by, depende mucho de la configuración, y obviamente los radios son totalmente independientes. Esto es muy importante aclararlo. Hay otras soluciones en el mercado donde dicen que el radio 2 se conecta al radio 1 y gracias a eso se puede hacer. Recuerden que si ustedes tienen ese sistema, no va a servir la redundancia porque si el radio 1 falla, fallará todo. Lo importante es que acá los radios sean totalmente individuales, totalmente separados y obviamente la, digamos, combinación del tráfico o distribución del tráfico se hace en cotrabajo, podríamos decir, con los switches que pueden ser nuestros edge point, como vemos en la imagen, o cualquier switch que maneje protocolos como Spanning Tree, que es el RTCP, o manejen, digamos, opciones como Port Channel, que es LACP, para poder justamente distribuir la carga entre los dos enlaces o utilizarlo uno como principal y el otro como respaldo directamente. Entonces, esta arquitectura nos permite aumentar la capacidad o manejar el tema de la disponibilidad, que es algo muy importante en los proyectos. Algunas imágenes que comparto con ustedes. Y obviamente, como tenemos un pequeño duplexer, que es un accesorio, eso es lo interesante, este sistema para poner dos radios no es una antena nueva, es un accesorio bastante económico, nos permite a nosotros aumentar la capacidad justamente si el cliente lo necesita. Entonces, si solamente es necesario, lo podemos agregar una flexibilidad muy interesante en el proyecto para obtener siempre buenos rendimientos. Entonces, una de las preguntas que a veces clientes nos hacen es, ¿por qué de cierta manera nosotros recomendamos mucho los equipos de e-Fiber? Los equipos de e-Fiber tienen una diferencia electrónica muy interesante. Primero, los equipos no son Wi-Fi, tienen un chipset nativo de arquitectura Bridge no emulado. ¿Qué significa emulado? Emulado es cuando un radio es 811, como Air Max, por ejemplo. El radio emulado dentro del paquete tiene que transportar la dirección MAC de la cabecera, porque si no se pierde. En cambio, los A-Fiber no tienen que hacer esa emulación, pasan el paquete completo de datos, no importa si el paquete es QINQ, si es BGP, si es MPLS, si es IPTV, si el paquete es de 9000 bytes, da igual. Al equipo el esfuerzo es mínimo. Diseño avanzado, cero licencias. El diseño avanzado tiene que ver con la alta capacidad de procesamiento de paquetes, ya que el equipo mueve la data a través de un chipset adicional, que es un FPGA. Es un chipset especializado en mover la data entre la LAN y el módulo RF. Obviamente un precio bastante disruptivo, mitigación de ruido muy avanzada por los filtros que el equipo maneja, en arquitectura full duplex y híbrida. Con respecto a la seguridad, el chipset es 100% propietario, así que prácticamente podemos casi asegurar que el equipo es incraqueable inalámbricamente, así que no hay problema porque la data justamente pueda ser accedida en sí. Resistencia al clima, muy buena, bastante alta para trabajar justamente en los proyectos. Entonces, bueno, por acá hicieron una consulta técnica acerca de un A-Fiber que nos mencionaban que, bueno, tenía un pequeño problema a veces de los detalles cuando alcanzaban la capacidad máxima de megabits, que es alrededor de los 160 megas. Cristian, en general creo que el problema, habría que analizarlo, ahorita no tengo las pantallas, es muy importante que la podamos compartir para a través del foro, bueno, al final les voy a dejar mi correo también para poder revisarlo, pero cuando a veces el equipo funciona muy bien, y cuando llega a las partes máximas de tráfico comienza a presentar problemas en el tráfico en general, no solamente para el excedente, sino en general, puede ser por una falta de energía. Por algún motivo el equipo se está aguantando en la cantidad de energía y eso podría generar una fatiga en la parte de procesamiento en global del producto. Los equipos A-Fiber utilizan una alimentación eléctrica por los cuatro pares, o sea, a diferencia de los equipos tradicionales que utilizan solamente dos pares, o sea, del cable de red, estos utilizan los cuatro pares para tener una distribución de la energía. Obviamente genera
menos fatiga en los componentes electrónicos. Entonces, si hay pérdida en uno de los pares, sobre todo cuando el equipo lo forzamos a las capacidades más altas, podemos tener estos inconvenientes. Igual hay que revisarlo, como digo, a mayor cantidad de detalle, ya que en este momento no tengo la información a la mano. Perfecto. Me preguntan si estas soluciones pueden transmitir al mismo tiempo telefonía IP. Sí, no hay ningún problema. En realidad, si me preguntan por la priorización de paquetes de audio, viene ya nativamente incorporada en la parte Ethernet, la parte de lectura de la clasificación de los paquetes. Así que no tenemos ningún inconveniente en esa parte de manipulación, podríamos decir. Perfecto. Entonces vamos a ver algunos detalles adicionales. Por ejemplo, diferencias entre las familias de radioenlaces. Esta es una pequeña slide para aclarar un poco las diferencias que tenemos. En general, si nos vamos a la fila que dice capacidad, una de las principales diferencias que los usuarios evalúan siempre es la diferencia de megas, pero recuerden que los megas son el resultado de tres combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones? Uno, procesamiento. Obviamente recomendamos Air Max C para la parte de video porque tiene mucho mayor procesamiento que la parte de Air Max M, más del 100%, y obviamente el costo no es el doble, es un poco menos, o sea, estamos a un 20-30% más. En el caso de A-Fiber sí el costo aumenta, pero la capacidad de procesamiento es 20 veces la capacidad de Air Max AC y prácticamente estaríamos hablando de casi 50 veces la capacidad de Air Max M. Entonces, es mucha capacidad adicional que nosotros tenemos. Y esa capacidad de procesamiento permite tranquilidad en el tráfico, permite buena latencia realmente, obviamente, el procesamiento. Dos, eficiencia espectral. Obviamente, mientras la modulación sea más alta, nos va a permitir alcanzar mayor cantidad de datos y esa es una de las ventajas que tiene justamente A-Fiber y Air Max AC, es muy superior a Air Max M y eso nos va a permitir alcanzar mayor cantidad de megas. Pero algo muy importante realmente es la latencia. La latencia que manejamos sobre todo en A-Fiber es espectacular. En realidad, a 10 kilómetros, menos de un milisegundo de latencia, en algunos casos realmente es increíble la latencia que nosotros podemos tener y en enlaces de largas distancias latencias bastante bajas. Entonces, la latencia se obtiene gracias a una arquitectura interna del producto donde nosotros podemos tener prácticamente casi un procesamiento nulo y la ventaja es que nuestros equipos A-Fiber son de bajo consumo eléctrico en los modelos X. El modelo de 5 GHz utiliza solamente 12 watts, entonces en realidad el consumo es bastante bajo en los equipos. Sobre todo la diferencia principal es que Air Max AC supera Air Max M, costo muy similar, A-Fiber lo supera abismalmente en la parte de procesamiento y sobre todo en el factor de latencia. Entonces, para aclarar por qué los paquetes justamente por segundo son importantes, los paquetes de procesamiento. Si nosotros tenemos la segunda tabla, que es la más grande que vemos en la pantalla, nos vamos a la fila de que dice paquetes de 1500 bytes, podemos ver que A-Fiber procesa 600 megas, Air Max AC procesa 550, Air Max M procesa 150 megas. Entonces muchos usuarios siempre me dicen la capacidad de procesamiento de A-Fiber es casi muy igual a la de Air Max AC. Primero tengamos en cuenta de que Air Max AC necesita 80 MHz de espectro para alcanzar esa capacidad. Entonces como que es un poquito más difícil de alcanzar, especialmente en zonas contaminadas. Pero supongamos que podemos alcanzar los 80. Entonces me dicen, ¿por qué hay una diferencia del precio de 4-1 a veces o 3-1 en la diferencia del costo del radio? La diferencia no es cuando manejamos paquetes grandes, sino cuando tenemos paquetes pequeños. Recuerden que el Internet usualmente tiene paquetes grandes, porque está diseñado el tráfico de Internet de esa forma. Voz sobre IP tiene paquetes muy pequeños, 64-128. Video IP va entre 128 y 512 generalmente, entonces podemos decir que 256, 512 es lo más habitual en el tema de video. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de A-Fiber? Si tú tienes full paquetes por ejemplo, 512, igual conserva los 600 megas. Si tienes 128, igual conserva los 600 megas. Tendrías que bajar a 64, full paquete 64. Igual te procesa 192 megas. En el caso de Air Max AC, obviamente, si pasas de paquetes de 512, baja el rendimiento a 188, 256 baja 86 megas aproximadamente y así se sigue reduciendo. Y en el caso de Air Max M se reduce obviamente aún más todavía. ¿Por qué las megas se reducen? Porque se nos acaba la parte de procesamiento. Hay muchos clientes que trabajan en Air Max M y me dicen, en la parte de video, un Rocket, por ejemplo, no me da más de unos 30-40 megas, me dicen, no da más de 30-40 megas y me preguntan por qué.
tiene que ver por el procesamiento. Obviamente el procesamiento se acaba en el equipo y es una limitación que tiene para ese tipo de tráfico. Por eso es que tenemos una solución como Air Max C, donde podemos procesar mayor cantidad de tráfico, más que el doble, y obviamente hay fiber muy superior para poder pasar mayor cantidad de tráfico. Este es el motivo técnico por el cual los paquetes sí son importantes en los enlaces troncalizados, sobre todo en los enlaces troncalizados, porque podemos tener mix de tamaño de paquetes y es importante que esto lo tengamos bastante claro. Perfecto. Acá tenemos unos casos de éxito de iFiber 5X para que puedan ver algunas aplicaciones. Este es un enlace de un proveedor de internet en Santiago de Chile. Es un enlace de corta distancia, 2,2 kilómetros, de alta saturación de ruido, 460 megas de tráfico en un enlace de alta saturación, obviamente con sistema N por N trabajando en una sola antena. Este es el caso de un amigo de Argentina que lo compartió a nivel del foro, el caso. Justamente es un enlace 165 kilómetros en condiciones bastante frías. En realidad los equipos de iFiber son felices en estas temperaturas. En realidad ellos son muy contentos de trabajar en temperaturas a los 0 grados o bajo cero, no hay problema. En realidad 100 megas en estas condiciones que tenemos, y este es el enlace más largo que nosotros tenemos a la fecha con iFiber 5X. Las antenas sí son de tercer fabricante, pero es un enlace de 304 kilómetros, antenas de 35 dBi de alto performance. Sobre todo, lo importante no es solamente los megabits. Bueno, obviamente resalto que los megabits se obtienen solamente cuando no hay nubes en todo el recorrido del enlace, pero cuando hay nubes, un poco de lluvia, X factor, el cliente mencionaba que bajaba hasta 100 megas, pero usualmente no bajaba de los 100. Obviamente es un enlace muy largo, por eso es que ya el clima nos podría afectar, encima cruza en parte del océano. Lo importante de este enlace es la latencia, 300 kilómetros, 3,5 milisegundos de LAN a LAN, o sea, prácticamente el tiempo de respuesta entre las redes bastante alto, bastante bajo, digamos, el tiempo de respuesta, que es muy importante obtenerlo en los proyectos de comunicaciones. Y acá tenemos implementaciones de algunos iFiber 24, algunos iFiber 5, equipos de repente que son un poquito más pesados, hay que tener paciencia para instalarlos, y obviamente también muy buen alineamiento. Un factor muy importante, como lo mencionaba al principio de la presentación, es que en las torres tenemos que tener muy buenas estabilidades, o sea, la torre no se debe mover, sino obviamente vamos a tener rendimientos negativos en la parte del rendimiento en general del producto. Perdón, del producto. Perfecto, entonces hemos hablado justamente de la parte de radioenlaces, hemos visto cuáles son los productos que más se recomiendan, pero es importante entender que el tráfico de los radioenlaces termina en los switches. Y acá viene un factor importantísimo que muchos clientes no le evalúan, y yo he visto problemas de cuellos de botella en la parte de switches, especialmente cuando utilizan switches que son de WebSmart, por ejemplo, switches de bajo procesamiento. A mí los clientes me dicen, el switch es gigabit. No interesa que el switch sea gigabit, en realidad interesa que el switch conmute a nivel de hardware, o sea, su capacidad sea procesamiento en hardware. Y nosotros tenemos dos ofertas de switches para trabajar la parte de conmutación en hardware. El primero es justamente un switch que va directamente en la torre, nos permite a nosotros simplificar el tema del cableado, como estamos viendo en la imagen. Tenemos la centralización de la información, switches de alta confiabilidad, rápida implementación, mantenimientos sencillos en la torre y con la capacidad de poder alimentar eléctricamente por PoE a los diversos radios. Aumentamos confiabilidad, aumentamos seguridad, el equipo va directamente en la torre, y alimenta por energía directa, tiene la habilidad de tener interfaces ópticas para en el caso necesitamos bajar la información, y como a veces conversaba con varios usuarios en los proyectos, les parecía genial en la parte de biovigilancia porque me dicen, usualmente cuando alquilamos o rentamos una azotea, me dice tenemos que dejar el switch en la parte inferior de la torre o a veces en el último piso, y eso expone a que alguien se pueda justamente entrar en la oficina sin que nosotros lo podamos ver, y se intenta conectar al switch y de repente quieren sacar una copia del video o quieren entrar a la red. En este caso el switch va en la torre misma, es más difícil el acceso, y obviamente a través de las buenas prácticas nos permite tener grandes rendimientos en la solución.
Este switch trabaja de la mano con una fuente de alta disponibilidad, que es algo muy importante, obviamente. El switch se adquiere una fuente justamente que tiene con módulo AC, se puede poner un segundo módulo AC o un módulo DC conectado a batería, serie 2, serie 3, serie 4, justamente para poder visualizar cuál es la capacidad que el equipo posee, cuál es el consumo que está teniendo. Una fuente es monitoreable y obviamente pues puede estar conectado, como les digo, a los sistemas de baterías para poder trabajarlo. Es una alta capacidad que genera justamente esta fuente para obtener beneficios en la parte de producción eléctrica. Y para este producto que va directamente en la torre de comunicación tenemos el cable eléctrico, bueno, puede ser cualquier cable eléctrico para exteriores, tenemos cables de fibras ópticas monomodo armados de 30 pies, 200 pies, 300 pies, perdón, 100 pies, 200 pies y 300 pies, o sea, 30 metros, 60 y 90 metros. Y tenemos los módulos ópticos también disponibles, ya Provetel justamente ya los está teniendo pronto, o creo que ya los tienen, los multimodo, los monomodo de 1 giga, 10 gigas, bidireccionales, vienen siempre en pareja, ya están disponibles para poder trabajar. Entonces, este switch no solamente tiene la habilidad exterior de energizarnos los radios, que es un factor muy importante. Si tienen algún equipo de Wi-Fi, también lo puede hacer. Tiene estándar AF/AT para energizar cualquier cámara. A veces me dicen, quiero poner una cámara de seguridad en el nodo, en la torre, pues la podemos poner y la energizamos directamente. El equipo justamente cuenta con las buenas prácticas. En realidad tiene una base roscada. Bueno, usualmente en las torres no tenemos estas prácticas, pero sería bueno tener una base roscada, una caja de paso, en este caso es un proyecto implementado en interiores, y obviamente llegar con tubo corrugado metálico a cada equipo para garantizar siempre el aislamiento del ruido y obviamente un buen rendimiento en la solución. Acá tenemos justamente una imagen donde podemos observar efectivamente el Edge Point implementado en una torre de comunicaciones con su fuente obviamente redundante trabajando en la parte inferior para poder energizar el equipo y obviamente obtener nuestra capacidad de datos. Y para todo lo que es interiores, manejamos también la misma línea que llamamos EdgeMax. Son switches de alto rendimiento, costo-beneficio, conmutación en hardware. ¿Qué significa conmutación en hardware? A un switch de 24 le puedes poner 24 cámaras IP, al de 16, 16 cámaras IP, al de 48, 48 cámaras IP y el equipo no va a tener fatiga de procesamiento. La conmutación es 100% por hardware en todo lo que es tráfico capa 2, inclusive soportan enrutamiento estático, altas cantidades de opciones en la parte de configuración y sobre todo procesamiento es la característica más resaltante de estos switches. Obviamente están diseñados para trabajar en la segmentación de las redes empresariales y asignar obviamente los tráficos a los diversos usuarios. No solamente para video, soportan voz, soportan internet en general, pero muy buenos para obtener grandes procesamientos. Bien disponibles desde modelos de 8 interfaces. Siempre todos los modelos incorporan adicionalmente puertos ópticos, al menos 2, para poder justamente obtener grandes capacidades. Una de las grandes ventajas de los switches, y que lo conversamos con varios clientes, es la facilidad para trabajar el tema de VLANs. VLANs, que es el tema de segmentación de las redes, algo que usamos siempre que adquirimos un switch administrable, el 90% de veces lo usamos porque queremos segmentar la red. Entonces, capacidad y segmentación. Entonces, la segmentación es súper fácil. Incorpora un asistente para poder hacer toda esta parte gráfica muy amigable, en verdad, de manera bastante rápida y sobre todo sencilla, muy fácil de poder trabajar justamente en las implementaciones. Grandes cantidades de potencias PoE, tecnología no blocking, para que tengan una idea, el switch más pequeño procesa 10 gigas como si nada. Su capacidad no blocking es 10 gigas, su capacidad máxima es 20 gigabits de procesamiento. Tenemos los modelos ya que son estándar 24 y 48, obviamente en modelos de versiones no PoE, modelos PoE también de alta capacidad de procesamiento, 220 watts, 470 watts e inclusive switches que alcanzan hasta los 686 watts, obviamente grandes cantidades de energía para nunca tener ninguna limitación en cuanto a las cámaras, si son de repente algunas AF, AT, siempre hay muy buena disponibilidad de energía para poder trabajar, ¿no? Igual somos compatibles con otros módulos del mercado, SFP, SFP Plus, así que igual revisen nuestra lista de compatibilidad o, bueno, trabajar con nuestros módulos que son bastante recomendados. E inclusive tenemos switches que son full interfaz óptica, algo que también los clientes nos han estado pidiendo, modelos gigabit Ethernet y modelos 10 gigabits en interfaces ópticas para poder trabajar. Entonces, toda la solución completa en la parte de switches para interiores también la cuentan disponible en la línea de EdgeMax de Ubiquiti. Y siempre menciono esta parte de
el tema de dimensionamiento del PoE. Siempre es muy importante cuando ustedes trabajan en los proyectos, dejen un margen de tolerancia en la parte del diseño PoE. Es muy importante esto por el motivo que a veces las cámaras consumen más de lo que realmente dicen, igual que los teléfonos o otro accesorio que sea PoE. Entonces siempre calculemos el consumo máximo, lo proyectamos el switch que debe trabajar un 70%, así que siempre recomendamos tener un 30% extra libre de PoE para que el switch pueda trabajar. Por eso es que nosotros hemos diseñado nuestros switches con grandes capacidades PoE para que no tengan problemas en la parte de producción y obviamente en el momento de un arranque, o sea, apagar y prender el switch con todos los equipos PoE conectados, no haya ningún problema en el startup justamente o en el inicio del switch. Bueno, antes de pasar a responder las preguntas que vamos a revisar justamente con Ricardo, comentarles que tenemos la parte del Air Control 2, el software de gestión ya está liberado oficialmente para administrar todos los equipos de AirMax y Fiber, muy recomendado para todo lo que es soluciones de vigilancia. Es importante monitorear los enlaces, no hay que esperar que el cliente reclame de que el video se cortó, nosotros podemos verificar efectivamente la estabilidad, la calidad de la señal, la interferencia, etcétera, hacer los backups automáticos, filtros personalizados, alertas tempranas, muchísimo detalle lo podemos manejar. Tenemos también todo lo que son los cables justamente de red. En general, ustedes tienen muchas opciones para trabajar cables de red, pero siempre se recomienda para todos los radios que el cable tenga sistema tierra, muy importante, y adicionalmente tenga sistema de malla. La malla es importantísima para justamente obtener el sistema de alto aislamiento en la parte de ruido. Cuando nosotros no tenemos malla en el cable de red, se nos puede introducir ruidos de baja frecuencia, degradando el rendimiento de megabits del enlace. Algunos clientes lo sienten o lo visualizan en las configuraciones cuando el equipo, la puerta de red se baja a 10 megabits o se pasa a 100 half o no funciona giga, se baja a 100 full duplex. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Reinician el radio y se arregla el problema, pero después de unos días, una semana, vuelve a ocurrir justamente lo mismo. Entonces, siempre recuerden cables apantallados, muy recomendados en las torres y para obtener siempre muy buenos beneficios en la parte de comunicación. Haciendo un resumen justamente de algunos puntos importantes, ¿por qué trabajar con Ubiquiti en soluciones de biovigilancia? Varios factores muy importantes. Primero, AirMax y Fiber Edmax son justamente soluciones para la industria, obviamente diseñados para la industria de comunicaciones, costo, beneficio, rendimiento, obviamente orientado mucho para videos IP de altas capacidades. En el caso de iFiber, es el único sistema que entrega modulaciones bastante altas como V24, relación costo-beneficio en banda libre, que es 5 GHz, y la mayor modulación es mejor, siempre eso nos va a permitir más rendimiento. Contamos con la mejor eficiencia espectral de los radios, esto es algo muy importante, hay muchos clientes que todavía a veces no han analizado con cuidado esto, pero nuestros equipos contaminan menos el espectro y eso es algo muy importante para conservar espacio para poder instalar mayor cantidad de radios a nivel espectral, ¿no? Menor cantidad de latencia en nuestros sistemas de enlaces, obviamente es un factor que muchos clientes reconocen de nuestros enlaces, algo que tenemos que tener en cuenta, si el enlace tiene demasiada latencia, el procesamiento que tiene es de mentira. Eso es algo importante que lo tienen que tener en cuenta. Muchas veces decimos, ¿por qué queremos llegar a un Internet que es uno a uno? Porque un Internet uno a uno, la ventaja principal es que no tiene latencia. Un enlace que tenga latencia en realidad nos da menor cantidad de tráfico, hay que tenerlo en cuenta. Radios de bajo consumo eléctrico y tamaños compactos. Buscamos siempre ser lo más eficientes posibles para aquellos que están trabajando con energías, por ejemplo, solares o fotovoltaicas, en general, o eólicas, por ejemplo, y esto nos permite obviamente una mayor vida útil electrónica del producto. Chips propietarios en A-Fiber, capacidades avanzadas siempre en la parte mismo, y obviamente los radios soportan administración a través de nuestro software y administración a través de un software de terceros basado en estándar sin ningún problema. Recuerden siempre que pueden a través de nuestro foro en español, nuestro foro en inglés, siempre enviarnos sus consultas, compartir igual sus inquietudes que tengan. Recuerden que el foro está abierto 24/7 y bueno, ya Provetel está coordinando justamente los próximos entrenamientos de certificación. Tenemos ahora los manuales en línea para que ustedes se puedan ir preparando para conocer justamente los detalles de los cursos, así que los pueden descargar, son totalmente libres y las próximas fechas se aparecerán próximamente en los calendarios. Entonces dejo mis datos en pantalla justamente para, no sé si Ricardo, tú tienes algunas preguntas, algunas consultas que quieras hacer para conversar acerca de ello.
No, las preguntas que fueron haciendo las fuimos respondiendo, algunas las iba escribiendo yo, otras las iba respondiendo vos oralmente. Lo que sí creo muy importante y que quiero remarcar es que les recomiendo que se registren en el foro. En el foro no solo van a ver información, sino que van a ver casos de éxito o aplicaciones que algún otro colega hizo, o dudas o soluciones de por ahí el mismo problema que alguno tiene ya está en el foro. Por ahí no, casi que seguro. Siempre todo lo que a alguien le está pasando en el foro ya a otro le ocurrió y está la solución también. Eh, el foro está en español, entonces es muy amigable y el tiempo de respuesta es bastante rápido. De todas formas, como siempre, tanto Luis como yo estamos a disposición para darles una mano en lo que sea. Está en pantalla el mail de Luis, el mío es ricardo@probetel.com.ar, es bien sencillo. Y de vuelta, regístrense en el foro. Nosotros vamos a estar subiendo este video, máximo 24 o 48 horas, va a estar subido a YouTube y les estaremos compartiendo tanto el link como la presentación a los correos electrónicos con los cuales se han registrado ustedes en el webinar. Por mi parte, nada, algo, no sé si querés agregar algo más, Luis. Ahí hay alguien que está preguntando si pueden mandar el link por acá. El link todavía no lo tenemos debido a que el video no está subido a YouTube. Una vez que cortemos el video lo vamos a hacer. Sí, Hay otra pregunta, quisiera saber la ventaja de los equipos NanoBeam y PowerBeam de generación 2 con respecto a la generación 1. Luis. listo. Sí, les comento. En realidad todavía no he agregado a la presentación los productos generación 2. El motivo es que, bueno, todavía están en tránsito a Argentina. Yo creo que los podemos tener ya a partir de junio, primera semana de junio. Es muy probable que ya estén disponibles. La diferencia principal entre generación 1 y generación 2 son cuatro puntos principales. Primero, todos los equipos generación 2 incorporan módulo Wi-Fi para administración. Es básicamente para que a través de un smartphone tú puedas configurar el producto, o en caso que estés en la torre puedas acceder al producto sin necesidad de tener una laptop, por ejemplo, o algo conectado vía Ethernet. Esa es una ventaja que tienen todos los equipos generación 2. El segundo tiene que ver con la parte de mitigación de ruido. El sistema a nivel de blindaje en la parte del chipset RF es más avanzado, permite una reducción de ruido por tema de spurs del entorno. Adicionalmente tiene un mejor filtro RF en la parte de ingreso por la parte de canal RF. Adicionalmente también los equipos generación 2 incorporan un sistema de protección de descargas ESD, o sea, a través de la parte LAN, un poco más resistente. Pasamos de 6 amperios a 20, prácticamente soportan un poco más de descargas en el caso que, digamos, tengamos algún problema de que la tierra no está funcionando y obviamente se acumula la estática, el equipo puede soportar un poco más. Y una ventaja que, bueno, también se está incorporando en el producto es que puede usar un poquito más de potencia con las modulaciones más altas. Siempre hay una recomendación que se dice que para altos rendimientos no podemos usar mucha potencia porque eso degrada efectivamente las comunicaciones. La potencia en exceso nos puede generar ruido. Entonces, el equipo puede usar ahora un poco más de potencia sin deformar su onda, lo cual nos permite en la vida real un poco más de fuerza sin necesidad de degradar las comunicaciones. Son las diferencias principales justamente contra lo que es generación 1 y generación 2. Bueno, y la pregunta final para ya cerrar, me dicen, no mencionamos nada casi de la solución M. Efectivamente, la solución M es una solución que muchos clientes han trabajado, muchos clientes se sienten cómodos con la solución, pero recuerden que M tecnológicamente está usando un chipset un poco antiguo y el motivo de la solución de AC es usar obviamente siempre más capacidad. Los equipos en AC generalmente tienen el doble de procesamiento que los equipos en M en la mayoría de modelos. Para que tengan una idea, el Rocket M5, que es el mejor producto de M, procesa la misma cantidad de datos que el Livebeam M5, que es el producto más básico de la familia C. Entonces, la diferencia justamente de capacidades es bastante alta y eso nos va a permitir desempeños muy interesantes. Para los que están en distribución de Internet, justamente para aclararlo, si usualmente trabajan con Loco M5, yo los invito a que evalúen la solución de AC, especialmente usando el nuevo suscriptor de AC, que es el iBeam 5AC23, un suscriptor muy económico para distribución de Internet. Ahora, deseo aclarar algo muy importante.
Los modelos Lite, todos los que son Lite en la parte de AC, usualmente tienen el CPU un poquito más reducido, por eso es que no están en la presentación de video. Si ustedes se han percatado, no mencioné ningún producto que se llame Lite. Los Lite son exclusivamente para Internet, porque recuerden que Internet son paquetes grandes, así que si tiene poco procesamiento no marca una diferencia. Pero en cambio en video necesitamos tener procesamiento en los radios. Bueno, por mi parte les agradezco a todos enormemente. Ricardo, un abrazo fuerte, gracias por la coordinación, a todos por acompañarnos. Espero encontrarnos en un próximo seminario para conversar más acerca de las tecnologías y cualquier feedback que ustedes nos puedan dar, ideas de presentaciones que quieren que programemos, por favor, háganmelo llegar a mí o a Ricardo y vamos a programar estos seminarios también para poder conversar acerca de las tecnologías directamente. Bueno, que tengan un excelente día y los dejo en tus manos, Ricardo. Excelente. Gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias a todos por el tiempo. Nos pasamos 7 minutos. Les mentimos a la gente, Luis. ¿A vos te parece? Nada. Gracias a todos y bueno, a disposición. Les repito mi correo electrónico, es ricardo@probetel.com.ar. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.